Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Vamos a dar lectura al capítulo 8 en sus primeros 15 versículos. Nos habla acerca de aquellas mujeres que sirven a Jesús y también nos habla de la parábola del sembrador. Si usted puede leer con nosotros, le invito a que abra la Sagrada Escritura. Si no lo puede hacer porque está en este momento realizando sus actividades o va conduciendo su automóvil o probablemente está atendiendo alguna tarea, pero hace este espacio para poder escuchar la lectura bíblica matutina, yo le pido que abra su corazón, que disponga su atención a lo que dice la bendita palabra de Dios. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Nos es grato saber de dónde nos acompaña, es una bendición saber de qué ciudad está usted conectado a la hora que sea. Puede ser por la mañana, por la tarde y aún por la noche. Sin importar la hora, le enviamos un cordial saludo, deseando que Dios derrame sus más ricas y preciosas bendiciones. La palabra de Dios dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Hasta aquí terminan estos primeros 15 versículos del capítulo 8 de Lucas. Notamos, queridos hermanos, en estos 15 versículos algunas breves consideraciones. Primeramente, en muchos pasajes, Lucas incluye resúmenes generales de las actividades de Jesús. Por ejemplo, uno de esos pasajes se encuentra en el capítulo 4, versículo 43 al 44, que ya dimos lectura. En ese capítulo hace mención específica del hecho de que Jesús predicaba en las sinagogas. En el resumen con el que comienza el capítulo 8,
no se hace mención de las sinagogas. Parece cada vez más que Jesús predica al aire libre, entre las multitudes. Pero su mensaje sigue siendo el mismo que proclamó en la sinagoga de Nazaret, y ese mensaje no cambia: predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar: el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas del reino de Dios. Notamos que en estos versículos que dimos lectura, nos relata que en este viaje de predicación, Jesús estuvo acompañado por los 12 apóstoles, pero también dice que por algunas mujeres. Para los apóstoles, esta es una preparación práctica para el tiempo en que serían enviados a trabajar. Lo veremos más adelante. Se hace mención específicamente de 3 mujeres: María, que venía del pueblo de Magdala, que estaba en la costa oeste del mar de Galilea; Juana, cuyo esposo tenía un puesto importante en la corte de Herodes Antipas; y Susana. Además, había otras mujeres a los que no se nombran. A estas mujeres no se les especifica el nombre en la Escritura, pero había más mujeres que también servían a Jesús. La mención de Herodes indica que el mensaje de Jesús estaba llegando al hogar de algunas familias importantes de la región. Dice la Biblia que estas mujeres ayudaron a sostener el ministerio de Jesús con sus bienes, con su dinero. Con eso dejaron un excelente ejemplo para los cristianos de hoy en día. Tanto hombres como mujeres somos llamados a trabajar en la obra de Dios y a colaborar y a aportar para los fines de la obra del Señor. Notamos también que en el Evangelio Lucas les presta una atención especial a las mujeres, como por ejemplo veremos y hemos visto a Elizabeth, María, Ana, la suegra de Simón, la viuda de Naín y la mujer pecadora de la historia anterior que hemos leído. Las mujeres que se nombran aquí son testigos importantes de la resurrección. Se las menciona presenciando la sepultura de Cristo en Lucas 23. Lucas menciona a María Magdalena y a Juana entre las mujeres que fueron a la tumba la mañana del domingo de Pascua o de Resurrección. Juzgando por el número de personas que se reunían para escuchar la predicación de Jesús, se puede decir que sus viajes tuvieron mucho éxito. Tuvieron un logro importante. Sin embargo, por la parábola que Jesús narra es evidente que no todos los que acudían estaban realmente oyendo. Y esto se sigue repitiendo hasta hoy en día. La palabra se predica, pero no todos llevan fruto. Notamos que el mismo Señor Jesús experimentó eso en su ministerio. Y Jesús quería que sus discípulos entendieran también esta realidad. Y esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Nuestro deber es sembrar la palabra, predicar la palabra. Y ciertamente, algunos solamente van a ser oidores, otros solamente van a recibir la palabra por un momento, otros no se van a comprometer. Pero habrá un grupo, habrá un resultado también de hombres y mujeres comprometidos con el mensaje de Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús nos deja esta historia, esta parábola, para que nosotros que hoy predicamos la palabra de Dios no nos sorprenda cuando sucedan estas cosas. Debemos decir que la parábola del sembrador es una parábola muy conocida. También la registra Mateo y Marcos. Jesús narra la historia de un agricultor que estaba sembrando la semilla, la cual cayó en varios lugares, en varios terrenos. A lo largo del sendero, primeramente nos habla de un terreno rocoso, entre espinas, otro terreno y uno más en un terreno de buena siembra, en una buena tierra. Nos dice que la semilla que cayó en buena tierra produjo una cosecha 100 veces mayor que lo sembrado.
La semilla que cayó en otras partes no produjo cosecha por las razones que se dan en la parábola que ya hemos leído. Pero el Señor Jesús, cuando terminó la parábola, retó a su audiencia y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Queridos hermanos, este es un llamado. El Señor Jesús predicó y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Este llamado a escuchar se repite también en Lucas 14:35 y también se encuentra en una forma ligeramente diferente en la conclusión de cada una de las 7 cartas a las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús sabe lo difícil que es que la gente realmente escuche la palabra. Y nosotros sabemos que es difícil que la gente escuche la palabra. Pero no nos desanimemos, hermanos. Sigamos predicando la palabra. El mismo Señor Jesús lo experimentó. Él sabe que hay muchas distracciones y tentaciones que evitan que la palabra dé su fruto. Por lo tanto, el desafío es para los que tienen oídos que escuchen. Y el desafío que usted y yo tenemos es seguir predicando, a pesar de que no todos nos escuchen el mensaje que les entregamos de la palabra de Dios. Nosotros hemos oído con frecuencia la explicación que hace Jesús de la parábola y podríamos encontrar difícil de entender por qué los discípulos le pidieron a Jesús que les explicara el significado de esta historia del agricultor y de la semilla, como también se le conoce. Jesús les responde dando primero las razones que tenía para hablar en parábolas. A los discípulos se les dan a conocer los secretos del reino de Dios. Para los otros, para los que no son discípulos, todo seguirá siendo una parábola. La gente por lo general queda encantada con la sencillez de las parábolas que dijo Jesús, pero sin la iluminación del Espíritu Santo, nadie será capaz de entender. Y para que el Espíritu Santo nos ilumine y entendamos la palabra, tenemos que entregarle nuestro corazón y ser buena tierra. Algunos por eso solamente quedan parábolas, porque no le abren el corazón al Espíritu Santo. De manera que esta parábola, queridos hermanos, se convierte en una forma del juicio de Dios sobre los oyentes que realmente se niegan a escuchar, que pudiendo escuchar, se niegan y cierran sus oídos. Por eso a menudo le digo por las mañanas cuando leemos esta lectura, que abra sus oídos, que disponga sus oídos para escuchar. Y esto significa abra el corazón para que el Señor le hable a través de su palabra. Queridos hermanos, de manera aquí que tenemos que entender que nosotros debemos sembrar la semilla. Tenemos que seguir adelante. Este año de acción y participación, sembremos la semilla de la palabra. Y sé que puede ser un trabajo muy difícil, no es fácil. Si solamente hubiera las 3 primeras clases de oidores, queridos hermanos, nos desalentaríamos completamente. Pero lo que hace el agricultor que siga sembrando, lo que mantiene al agricultor que siga sembrando, lo que mantiene al predicador sembrando la semilla de la palabra de Dios es de que algunas semillas van a caer en buena tierra y van a producir una maravillosa cosecha. ¿Qué es lo que mantiene? ¿Qué es lo que mantiene al agricultor seguir sembrando y no desalentarse a pesar de que sabe que no todas las semillas se va a lograr? Lo que lo mantiene, repito, es saber que también hay una buena tierra y que no toda la semilla se va a perder. Y esa es nuestra confianza. Por eso tenemos que predicar en todo momento, de toda forma, en todos los medios, en todas las oportunidades. Y ciertamente, a veces hemos escuchado que dicen, es que no todos asisten a la iglesia, es que no todos se convierten. Eso ya lo sabemos, la Escritura lo dice. Pero hay una parte. Y seguramente usted que me está escuchando, fue esa parte de terreno donde cayó la palabra. Donde muchos no oían, usted sí
oyó la palabra. Queridos hermanos, hay que seguir predicando la palabra. Hay muchos oidores que no van a escuchar y que son superficiales y que no van a llevar fruto. Pero hay un grupo de oidores que van a llevar su fruto para la gloria de Dios. A pesar de esto, el Señor Jesús siguió predicando. Él no se dio por vencido, sabiendo de antemano la realidad de esta parábola del sembrador. Él siguió predicando, porque él sabía que solamente sembrando la semilla de la palabra, finalmente se produciría una buena cosecha. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser fieles y tenemos que seguir sembrando en todo terreno que el Señor nos pone. Con la ayuda de Dios, este año el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y por la gracia de Dios, usted y yo estamos incluidos en ese terreno donde cayó buena semilla. Este es motivo de gratitud porque usted y yo fuimos ese terreno donde cayó la buena semilla y ahora debemos dar fruto y fruto en abundancia para la gloria de Dios. ¿Qué le parece si oramos por las necesidades y le pedimos al Señor que aplique su palabra en nuestra vida? Y que no solamente sea una parábola, y para que no sea una parábola como los demás, dejemos que el Espíritu Santo nos escudriñe, nos ilumine, y entonces entenderemos el significado, no solamente de las parábolas, entenderemos el propósito de la palabra de Dios que nos ha entregado en esta mañana. Padre, aquí estamos delante de ti. Recibimos tu palabra. Nos enseña, Señor, que así como hubo hombres que te siguieron y lo dejaron todo, también hubo mujeres valientes que lo dejaron todo, te siguieron, te sirvieron y fueron fieles aún en tu muerte y en tu resurrección. Gracias porque tú levantas hombres y mujeres para la obra aquí en la tierra, para tu gran obra, Señor. Pero también nos enseñas esta parábola, Señor, nuestro deber de seguir sembrando la semilla. Y de antemano sabemos que habrá semilla que caerá en el camino y las aves del cielo la comerán. Otra caerá en piedra y se va a secar. Otra caerá en espinos y va a ser ahogada. Pero sabemos, Señor, que otra parte caerá en buena tierra y llevará su fruto al 100 por 1, 100 veces más de lo que se ha sembrado. Gracias, Señor, porque hay una promesa. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Abre mis oídos, abre mi corazón. Tómanos, Señor, y ponemos en tus manos las necesidades, las peticiones que se están realizando en este momento. Sana en el nombre de Jesucristo. Restaura, cambia, transforma, guía, dirige. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso y podemos decirte gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Siga escudriñando la Sagrada Escritura y el día de mañana, con el favor de Dios, aquí le esperamos en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.